Un millonario inaugura un hospital junto a su novia médica, entre aplausos y flashes, pero la celebración se convierte en caos cuando se encuentra con su expareja, sola y a punto de dar a luz a su primer hijo. Lo que ocurre en los minutos siguientes, revelaciones inesperadas, decisiones urgentes y un secreto enterrado en el pasado, deja a médicos, invitados y a todos los presentes en absoluto shock. El sol de enero en Guadalajara brillaba con una intensidad que parecía bendecir el momento más importante en la vida de Alejandro Mendoza. A sus 42 años, había construido un imperio desde la nada, de un joven albañil que trabajaba bajo el sol inclemente hasta convertirse en el empresario de la construcción más respetado de Jalisco. Sus manos, que una vez sostuvieron ladrillos cubiertos de cemento, ahora ajustaban los puños de una camisa italiana mientras observaba el imponente edificio blanco que se alzaba ante él como un monumento a su determinación. El Hospital San Miguel no era solo otro proyecto más en su portafolio. Era su legado, su declaración al mundo de que un hombre puede reinventarse completamente sin perder su esencia. Cada línea arquitectónica había sido pensada meticulosamente, cada detalle supervisado personalmente. Los amplios ventanales permitían que la luz natural inundara los pasillos, creando un ambiente de esperanza que contrastaba con la frialdad típica de los centros médicos. Los jardines interiores, con sus fuentes de agua cristalina y sus bugambilias de colores vibrantes, transformaban el espacio en un oasis de tranquilidad. ¿Nervioso? La voz melodiosa de Sofía Ramírez lo sacó de sus pensamientos. Su novia desde hace 2 años se acercó con elegancia, ajustando el delicado collar de perlas que complementaba perfectamente su vestido azul marino. Como cirujana cardiovascular, reconocida internacionalmente, Sofía representaba todo lo que Alejandro admiraba: inteligencia brillante, dedicación inquebrantable y una belleza que trascendía lo físico para tocar el alma. «Para nada», respondió él tomando su mano con ternura. «Solo estoy pensando en todo lo que significó llegar hasta aquí». Sofía sonrió, pero Alejandro notó una sombra de preocupación en sus ojos verdes. Ella había invertido no solo su experiencia médica en este proyecto, sino también su corazón. El hospital representaba su sueño de crear un centro de excelencia médica que pudiera competir con las mejores instituciones del mundo, un lugar donde la medicina de primer nivel no fuera un privilegio exclusivo de las grandes capitales. La explanada principal se llenaba gradualmente con la élite de Guadalajara. Empresarios en trajes impecables conversaban animadamente junto a políticos locales y personalidades de la medicina. Los fotógrafos capturaban cada momento, conscientes de que estaban documentando un hito en la historia médica de la región. El aire vibraba con una mezcla de expectativa y celebración. «Señor Mendoza, todo está listo para el corte de la cinta», anunció Roberto, su asistente personal, acercándose con una sonrisa orgullosa. Durante los últimos 3 años, había sido testigo de la obsesión de su jefe con cada detalle de la construcción, desde la calidad del mármol en el vestíbulo hasta la eficiencia del sistema de ventilación en los quirófanos. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad y la satisfacción del logro. Este momento representaba la culminación de una transformación personal que había comenzado mucho antes de conocer a Sofía. La pérdida, el dolor y la búsqueda de redención habían forjado al hombre que era hoy. Cada ladrillo del hospital había sido colocado no solo con cemento, sino con la determinación de construir algo que perdurara más allá de su propia existencia. «Vamos entonces»,
murmuró, sintiendo la mano cálida de Sofía entrelazarse con la suya. Es hora de abrir las puertas del futuro. Mientras caminaban hacia la entrada principal, donde una cinta roja ondeaba suavemente con la brisa vespertina, Alejandro no podía imaginar que en pocos minutos su mundo perfectamente construido se tambalearía hasta sus cimientos. El pasado, que había creído enterrado bajo toneladas de concreto y éxito, estaba a punto de resurgir de la manera más inesperada. La banda municipal comenzó a tocar el himno de Jalisco y los aplausos resonaron en toda la explanada. Era su momento dorado, el instante que había soñado durante años de trabajo incansable. Pero como sabía muy bien por experiencia, los momentos de mayor triunfo a menudo anteceden a las revelaciones más devastadoras. Las tijeras doradas brillaron bajo el sol mientras Alejandro y Sofía las sostuvieron juntos, enfrentando la cinta roja que simbolizaba la barrera entre el sueño y la realidad. Los flashes de las cámaras crearon un espectáculo de luces intermitentes y el murmullo expectante de la multitud se transformó en un silencio reverencial. Era como si todos los presentes comprendieran la magnitud histórica del momento. Por un futuro donde la excelencia médica no conoce fronteras, declaró Alejandro con voz firme, sus palabras amplificadas por los micrófonos estratégicamente ubicados. Sus ojos recorrieron la multitud, reconociendo rostros familiares, inversionistas que habían confiado en su visión, médicos que habían abandonado posiciones prestigiosas para unirse al proyecto, y autoridades que habían respaldado la iniciativa desde sus primeras fases. Sofía añadió con una sonrisa radiante, y por la promesa de que cada vida que entre por estas puertas será tratada con la dignidad y el cuidado que merece. Su voz, entrenada en la precisión que requería su profesión, transmitía una convicción que tocó el corazón de todos los presentes. El corte fue limpio y decidido. La cinta roja cayó al suelo como una cortina que se abre para revelar el acto principal de una obra teatral. Los aplausos estallaron de inmediato, acompañados de vítores y silbidos de admiración. Pétalos de rosa comenzaron a llover desde los balcones del segundo piso, donde empleados del hospital celebraban junto con los invitados. «¡Felicidades, hermano!», gritó Carlos, su socio y mejor amigo, desde los días cuando ambos trabajaban en la construcción. Se abrió paso entre la multitud con los brazos extendidos, su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, mostrando una sonrisa genuina de orgullo. «Nunca dudé de que lo lograrías, pero esto supera cualquier cosa que hayamos imaginado». Alejandro abrazó a Carlos con fuerza, recordando las noches cuando planeaban sus futuros en pequeños departamentos, sostenidos solo por esperanza y determinación. «No habría sido posible sin tu apoyo constante», respondió con emoción genuina. «Cada viga de acero en este lugar lleva tu nombre también». Doctor Manuel Herrería, el director médico del hospital, se acercó con una expresión de satisfacción profesional. A sus 60 años, había dejado una posición como jefe de cirugía en el Hospital Civil para liderar este proyecto. «Señor Mendoza, la infraestructura es impecable. Los equipos están funcionando perfectamente y el personal está listo para recibir a nuestros primeros pacientes mañana mismo». «Excelente, doctor», respondió Alejandro, sintiendo una onda de orgullo al ver cómo su visión se materializaba en cada detalle técnico. «¿Todo está preparado para el recorrido oficial?» «Por supuesto. Comenzaremos con el área de emergencias, luego los quirófanos principales y finalizaremos en el centro obstétrico, que consideramos nuestra joya de la corona». Sofía se unió a la conversación, sus ojos brillando con entusiasmo profesional.
El centro obstétrico incorpora tecnología de última generación que rivalizará con cualquier hospital de Nueva York o Madrid. Será revolucionario para la atención maternal en toda la región. Mientras los invitados principales se organizaban para el recorrido oficial, Alejandro sintió una mezcla extraña de satisfacción y nostalgia. Cada paso hacia el interior del hospital lo llevaba más profundo en la materialización de sus sueños, pero también despertaba recuerdos que había intentado mantener dormidos. Había algo en la atmósfera, una energía casi palpable, que le susurraba que este día marcaría un antes y un después en su vida. Roberto apareció a su lado con una tableta, mostrando el itinerario detallado. «Señor, tenemos programadas paradas de 15 minutos en cada área principal, con tiempo adicional para preguntas de la prensa. El alcalde quiere hacer una declaración especial cuando lleguemos al centro obstétrico». «Perfecto», respondió Alejandro, ajustando su corbata con un gesto inconsciente que había desarrollado en momentos de concentración. «Asegurémonos de que cada invitado comprenda no solo lo que hemos construido, sino el impacto que tendrá en miles de vidas futuras». La comitiva se organizó naturalmente, con Alejandro y Sofía a la cabeza, seguidos por autoridades y personalidades destacadas. Los medios de comunicación los rodeaban como una nube de actividad constante, capturando cada gesto y comentario para las ediciones vespertinas. Al cruzar el umbral de mármol del vestíbulo principal, Alejandro sintió un escalofrío que no pudo explicar. Era como si el edificio mismo le susurrara secretos que aún no estaba preparado para escuchar. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, pero algo en su interior se enfrió sin razón aparente. «¿Todo bien?», preguntó Sofía, notando su momentánea pérdida de compostura. «Claro», respondió rápidamente, forzando una sonrisa. «Solo estoy absorbiendo la magnitud de este momento». Pero mientras avanzaban hacia las profundidades del hospital que había construido con sus propias manos y sueños, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que el destino había preparado algo completamente inesperado para el día que debería haber sido su triunfo absoluto. El recorrido por el área de emergencias había sido un éxito rotundo. Los invitados se maravillaron ante los equipos de diagnóstico por imágenes de última generación y la eficiencia del diseño arquitectónico que permitía un flujo óptimo de pacientes y personal médico. Alejandro había explicado personalmente cómo cada pasillo había sido diseñado pensando en reducir los tiempos de respuesta en situaciones críticas, mientras Sofía demostraba el funcionamiento de los monitores cardiovasculares que ella misma había seleccionado. La inversión en tecnología representa el 60% del presupuesto total, explicaba Alejandro a un grupo de periodistas mientras avanzaban hacia los quirófanos principales. Creemos firmemente que la medicina del siglo XXI requiere herramientas del siglo XXI, no solo en las grandes capitales, sino en cada rincón de nuestro país. Los quirófanos causaron una impresión aún mayor. Las salas estériles, iluminadas con la precisión que solo la tecnología LED podía ofrecer, mostraban mesas de cirugía robótica que permitirían procedimientos antes impensables en una ciudad del interior. Dr. Herrería guió una demostración del sistema de navegación quirúrgica, explicando cómo cada elemento había sido diseñado para maximizar la precisión y minimizar los riesgos. En este quirófano específico, señaló Sofía con orgullo evidente, podremos realizar cirugías cardiovasculares que antes requerían trasladar pacientes a la Ciudad de México o Houston. Estamos democratizando el acceso a la medicina de precisión.
El alcalde, un hombre corpulento con bigote prominente que había apoyado el proyecto desde sus inicios, tomó el micrófono. El Hospital San Miguel representa más que una inversión en infraestructura. Es una declaración de independencia médica para nuestra región. Las familias ya no tendrán que elegir entre la calidad de atención y la proximidad a sus seres queridos. Los aplausos resonaron en los pasillos antisépticos, creando un eco que parecía multiplicar la magnitud del logro. Alejandro sintió una oleada de satisfacción pura al ver cómo su visión se traducía en reconocimiento público y, más importante aún, en la promesa tangible de vidas que podrían salvarse. Ahora, anunció Dr. Herrería con una sonrisa especial, permítanme mostrarles nuestra joya de la corona, el centro obstétrico más avanzado de todo el occidente mexicano. Mientras la comitiva se dirigía hacia la última parada del recorrido, Alejandro notó que su paso se había vuelto más lento, casi reflexivo. El centro obstétrico había sido la adición más personal al proyecto original. Inicialmente, el hospital había sido concebido como un centro de especialidades generales, pero la influencia de Sofía y sus propias experiencias de vida habían transformado la visión para incluir esta área especializada. El centro obstétrico, comenzó a explicar mientras caminaban por el corredor pintado en tonos suaves de verde y amarillo, incorpora filosofías de atención que combinan la tecnología más avanzada con el cuidado humanizado que cada madre y cada bebé merecen. Las puertas automáticas se abrieron para revelar un espacio que desafiaba todas las concepciones tradicionales sobre salas de parto. Amplias ventanas ofrecían vistas a jardines internos especialmente diseñados para transmitir serenidad. Las habitaciones privadas contaban con sistemas de iluminación ajustable que podían simular desde la calidez del amanecer hasta la tranquilidad del atardecer. Cada suite de parto, explicó Sofía mientras guiaba al grupo a través de una de las habitaciones modelo, está equipada con tecnología de monitoreo fetal continuo, pero diseñada de manera que la tecnología se integre sin interferir con la intimidad del momento. Los invitados murmuraban comentarios de admiración mientras exploraban las instalaciones. Las bañeras de hidroterapia, los sistemas de sonido para musicoterapia y los espacios flexibles que podían adaptarse a diferentes preferencias de parto representaban un enfoque revolucionario para la región. Alejandro se detuvo frente a una de las ventanas que daba al jardín interno. Por un momento se permitió reflexionar sobre el camino que lo había llevado hasta este punto. El centro obstétrico no había sido solo una decisión de negocios, había sido una forma de sanar heridas profundas que creía completamente cerradas. Señor Mendoza, interrumpió Roberto, acercándose discretamente. Hay una pequeña situación en la sala de emergencias obstétricas, nada grave, pero el doctor Herrería sugiere que podríamos mostrar los protocolos de emergencia en acción. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Alejandro, sintiendo instantáneamente su instinto protector hacia el hospital activarse. Una paciente llegó en trabajo de parto prematuro. Los paramédicos la trajeron directamente aquí cuando se dieron cuenta de que era una emergencia. Es una excelente oportunidad para demostrar cómo funciona nuestro sistema de respuesta rápida. Sofía se acercó al escuchar la conversación. Es perfecto, dijo con entusiasmo profesional. Podremos mostrar cómo la teoría se convierte en práctica salvadora de vidas. Mientras la comitiva se dirigía hacia la sala de emergencias obstétricas, Alejandro sintió una extraña sensación en el pecho. Era como si algo invisible tirara de él hacia un destino que no podía prever. El aire del hospital, filtrado y purificado por sistemas de última generación, de repente le pareció denso y cargado de significados ocultos.
No sabía que en pocos minutos su mundo perfectamente orquestado colisionaría con una realidad que había dado por perdida para siempre, transformando la inauguración más importante de su vida en el momento que redefiniría todas sus mañanas. La sala de emergencias obstétricas bullía con actividad controlada. Enfermeras se movían con precisión quirúrgica entre monitores que emitían pitidos rítmicos, mientras el equipo médico preparaba el área de atención inmediata. La iluminación suave pero eficiente creaba un ambiente de profesionalismo tranquilizador que contrastaba dramáticamente con el caos que a menudo caracterizaba las emergencias médicas. Como pueden observar, explicaba Dr. Herrería a la comitiva, manteniendo su voz baja por respeto a la situación médica en desarrollo, nuestro protocolo de emergencia obstétrica se activa automáticamente cuando los paramédicos reportan casos críticos durante el traslado. Alejandro observaba fascinado cómo su visión arquitectónica se traducía en eficiencia médica real. Los pasillos amplios permitían el movimiento rápido de camillas, mientras que las estaciones de suministros estratégicamente ubicadas garantizaban que el personal tuviera acceso inmediato a cualquier equipo necesario. La paciente llegó con contracciones cada 2 minutos, continuó una enfermera jefe dirigiéndose al grupo mientras consultaba una tableta. Embarazo de 34 semanas, sin control prenatal previo en nuestro sistema. El equipo de neonatología ya está preparado para recibir al bebé. Sofía se inclinó hacia Alejandro, susurrando con admiración profesional. Este es exactamente el tipo de situación para la que diseñamos todo el protocolo. Ver cómo funciona en la práctica es hermoso. En ese momento, las puertas automáticas se abrieron para permitir el paso de una camilla. Los paramédicos corrían junto a ella, reportando signos vitales y detalles del traslado. La escena se desarrollaba como una coreografía médica perfectamente ensayada, cada movimiento calculado para maximizar las posibilidades de un resultado exitoso. Alejandro se acercó instintivamente, queriendo observar de cerca cómo su hospital respondía a su primera verdadera prueba. Su corazón se llenó de orgullo al ver la eficiencia del equipo, la calidad de los equipos y la serenidad profesional que caracterizaba cada acción. Pero entonces, en una fracción de segundo que cambiaría todo, sus ojos se encontraron con el rostro de la mujer en la camilla. El mundo se detuvo. Valeria, su ex prometida, la mujer que había desaparecido de su vida hace exactamente 9 meses sin explicación, sin despedida, sin una sola palabra que pudiera darle sentido a la devastación que había dejado a su paso. Allí estaba, con el rostro pálido y contraído por el dolor, pero inconfundiblemente ella. Los mismos ojos oscuros que una vez le prometieron eternidad, el mismo cabello castaño que solía acariciar durante las mañanas de domingo, la misma expresión vulnerable que despertaba en él un instinto protector incontrolable. No puede ser, murmuró, sintiendo que sus piernas perdían fuerza. Valeria lo vio en el mismo instante. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock, terror y algo que parecía alivio. A través del dolor de las contracciones, sus labios formaron una sola palabra, apenas audible pero que atravesó el ruido de la emergencia médica como una flecha directo al corazón de Alejandro. Perdón. La camilla continuó su trayectoria hacia la sala de parto, pero esos segundos de contacto visual habían sido suficientes para demoler 3 años de reconstrucción emocional. Alejandro se quedó paralizado en medio del pasillo, mientras la realidad se reorganizaba caóticamente a su alrededor. ¿Alejandro? La voz de Sofía sonaba como si viniera de muy lejos. ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Él giró lentamente hacia ella,
consciente de que su expresión debía reflejar la conmoción interna que sentía. Sofía lo observaba con una mezcla de preocupación y algo más, algo que parecía sospecha. «Yo conozco a esa paciente», logró articular, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «¿La conoces?», preguntó Sofía, frunciendo el ceño. «¿De dónde?». El doctor Herrería se acercó, interrumpiendo el momento con su profesionalismo característico. «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? Parece haberse alterado». Estoy bien», mintió Alejandro, luchando por recuperar la compostura. Solo fue una sorpresa ver que conocía a la paciente. Roberto apareció a su lado consultando su reloj. «Señor, el cronograma indica que deberíamos concluir el recorrido en los próximos 15 minutos. Los medios están esperando las declaraciones finales». Pero Alejandro ya no escuchaba las palabras de su asistente. Su mente se había fragmentado en 1000 preguntas que se atropellaban unas a otras. ¿Por qué había regresado Valeria precisamente hoy? ¿Por qué estaba dando a luz? ¿Dónde había estado durante estos 9 meses de silencio absoluto? Y la pregunta que más lo aterraba, ¿era posible que ese bebé fuera suyo? Los cálculos se formaron automáticamente en su mente. 9 meses atrás había sido abril. Su última noche juntos había sido el 15 de abril, 2 días antes de que ella desapareciera sin dejar rastro. Las fechas coincidían con una precisión que le helaba la sangre. «Alejandro», la voz de Sofía había adquirido un tono más firme, «necesito que me expliques qué está pasando. Tu reacción no fue normal». Él la miró, consciente de que en sus ojos verdes había aparecido una dureza que no había visto antes. Sofía era una mujer demasiado inteligente para ser engañada con evasivas y demasiado orgullosa para aceptar ser la segunda opción en el corazón de alguien. El Hospital San Miguel, que minutos antes representaba el pináculo de sus logros, ahora se sentía como un escenario donde su pasado y presente colisionaban de la manera más devastadora posible. La inauguración, que debería haber sido su momento de gloria, se transformaba en el día que podría destruir todo lo que había construido desde que Valeria desapareció. Los siguientes 30 minutos transcurrieron como una pesadilla surrealista. Alejandro logró completar mecánicamente el recorrido, respondiendo preguntas de los medios con respuestas automáticas que había ensayado durante semanas. Pero su mente estaba fragmentada, dividida entre la función pública que debía cumplir y el torbellino emocional que amenazaba con desbordarlo completamente. El Hospital San Miguel representa nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia médica, declaraba frente a las cámaras, mientras internamente se preguntaba si Valeria estaría bien, si el parto había transcurrido sin complicaciones, si el bebé había nacido sano. Sofía permanecía a su lado durante las entrevistas, pero su lenguaje corporal había cambiado sutilmente. La calidez espontánea que normalmente irradiaba había sido reemplazada por una cortesía profesional fría. Sus sonrisas parecían calculadas, sus gestos de afecto hacia él habían desaparecido, y cuando creía que nadie la observaba, sus ojos estudiaban el rostro de Alejandro con la intensidad de un cirujano examinando una radiografía sospechosa. «Señor Mendoza», preguntó una periodista de Televisa, ¿cuál considera que será el impacto más significativo del hospital en la región? «La democratización del acceso a medicina de primer nivel», respondió automáticamente. «Ya no será necesario viajar a grandes capitales para recibir atención especializada de calidad mundial». Pero mientras pronunciaba estas palabras, su corazón latía erráticamente al recordar la expresión de dolor y vulnerabilidad en el rostro de Valeria. La mujer que una vez conoció cada centímetro de su cuerpo, que había planeado su futuro junto a él,
que había desaparecido llevándose consigo todas las respuestas que él necesitaba. Cuando finalmente terminaron las entrevistas oficiales, Alejandro se disculpó con los invitados restantes y se dirigió discretamente hacia el área administrativa del hospital. Roberto lo siguió, cargando una carpeta con documentos que requerían firma inmediata. «Señor, necesitamos revisar los contratos de suministro médico antes de las 6 de la tarde», comenzó Roberto, pero se detuvo al notar la expresión distante de su jefe. «¿Está seguro de que se encuentra bien?» «Roberto, necesito que hagas algo por mí», dijo Alejandro, deteniéndose frente a una ventana que ofrecía vista al jardín interno. «Discretamente, sin que nadie se entere, quiero que averigües el estado de la paciente que llegó en emergencia obstétrica esta tarde». Roberto frunció el ceño, confundido por la naturaleza poco convencional de la solicitud. «Señor, no estoy seguro de entender. Solo necesito saber si está bien, si el bebé nació sin complicaciones, cuál es su situación actual», continuó Alejandro, sin poder disimular la ansiedad en su voz. Y Roberto, absoluta discreción. Su asistente asintió, aunque su expresión reflejaba perplejidad. Durante 3 años de trabajo conjunto, había aprendido a no cuestionar las decisiones de Alejandro, pero esta petición claramente lo desconcertaba. Mientras Roberto se alejaba para cumplir con la encomienda, Sofía apareció en el pasillo. Había cambiado su vestido de gala por su bata médica blanca, y su expresión era la que reservaba para conversaciones médicas difíciles con familiares de pacientes. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos, «y necesitamos hacerlo ahora». Él la siguió hasta su oficina temporal en el hospital, un espacio sobrio decorado con diplomas médicos y fotografías de cirugías exitosas. Sofía cerró la puerta con más fuerza de la necesaria y se giró hacia él con los brazos cruzados. «¿Quién es ella?», preguntó directamente, sin rodeos ni cortesías. «¿Quién es quién?», intentó evadir Alejandro, aunque sabía que la inteligencia de Sofía haría imposible cualquier subterfugio. «La mujer que llegó esta tarde, la paciente obstétrica. Tu reacción cuando la viste no fue la de alguien que simplemente conoce a otra persona. Sus ojos verdes se habían endurecido hasta parecer esmeraldas. Te quedaste paralizado como si hubieras visto resucitar a un muerto». Alejandro se sentó pesadamente en una de las sillas frente al escritorio de Sofía. Por primera vez en años se sintió completamente vulnerable, despojado de la armadura de control que había construido meticulosamente alrededor de 1900. Su vida. «Se llama Valeria Morales», comenzó lentamente. Estuvimos juntos durante 2 años. Íbamos a casarnos». «¿Cuándo?». La pregunta de Sofía fue cortante como un bisturí. «Hace 3 años. Ella desapareció 9 meses atrás, sin explicación, sin despedida. Un día estaba ahí, al día siguiente había vanished completamente». Sofía procesó esta información con la misma metodología que aplicaba a diagnósticos médicos complejos. Sus ojos se movían rápidamente, calculando, analizando, llegando a conclusiones que claramente no le gustaban. «9 meses», repitió lentamente. «Desapareció hace 9 meses y hoy dio a luz». «Sofía, no», lo interrumpió, levantando una mano. «No me des explicaciones hasta que tengas todos los hechos, porque ambos sabemos lo que estos números sugieren, y ambos sabemos que necesitas confirmar algo antes de que podamos tener esta conversación». El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Alejandro comprendió que Sofía había llegado a la misma conclusión aterradora que lo había estado torturando desde el momento en que vio a Valeria en esa camilla. «Voy a averiguar si ese bebé es tuyo», dijo Sofía finalmente, su voz profesional pero cargada de dolor contenido. «Y cuando tengamos esa respuesta, tú y yo vamos a decidir qué hacer con los últimos 2 años de nuestra vida». Alejandro asintió.
sabiendo que había perdido el derecho a protestar o negociar. Su mundo perfectamente construido se desmoronaba ladrillo por ladrillo, y él solo podía observar cómo la mujer que amaba se preparaba para enfrentar una verdad que podría destruir todo lo que habían construido juntos. La noche había caído sobre Guadalajara cuando Alejandro finalmente regresó a su penthouse en Puerta de Hierro. El apartamento, con sus ventanales de piso a techo y su vista panorámica de la ciudad iluminada, normalmente le ofrecía una sensación de logro y tranquilidad. Esa noche, sin embargo, se sentía como una prisión dorada donde cada objeto le recordaba la estabilidad que acababa de perder. Se sirvió un whisky escocés de 25 años, un regalo que Sofía le había dado por su último cumpleaños, y se instaló en su sillón de cuero frente al ventanal. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte como un tapiz de promesas y sueños, pero él solo podía pensar en una habitación de hospital donde una mujer que había amado profundamente acababa de dar a luz a un bebé que podría cambiarlo todo. Su teléfono vibró con un mensaje de Roberto, paciente estable, bebé varón sano, ambos en observación rutinaria, situación normal. Alejandro leyó el mensaje 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su conciencia. Un bebé varón, sano. La confirmación de que tanto Valeria como el niño estaban bien debería haberle traído alivio, pero en cambio solo intensificó el torbellino de preguntas que lo consumían. Cerró los ojos y se permitió recordar por primera vez en meses la última noche que había pasado con Valeria. Había sido el 15 de abril, después de una cena romántica en el restaurante del Hotel Villa Montaña. Habían hablado sobre la fecha de la boda, sobre la luna de miel en Grecia que habían planeado, sobre los hijos que querían tener juntos. Valeria había estado extrañamente melancólica esa noche, más callada de lo usual, pero cuando él le preguntó si algo la preocupaba, ella había sonreído y le había dicho que solo estaba cansada. 2 días después, cuando llegó a su departamento con flores y una sorpresa para el fin de semana, encontró solo una nota breve. Necesito tiempo para pensar. Por favor, no me busques. Sus pertenencias habían desaparecido, su teléfono estaba desconectado y todos sus amigos insistían en que no sabían nada sobre su paradero. Durante semanas, Alejandro había contratado investigadores privados, había revisado hospitales, había contactado a cada conocido mutuo que pudiera tener información. Nada. Valeria se había desvanecido como si nunca hubiera existido, dejándolo con una herida abierta que había tardado meses en comenzar a sanar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus recuerdos. Era Carlos. «Hermano, ¿cómo te sientes después del día de hoy?» La voz de su amigo sonaba genuinamente preocupada. «Te vi extraño durante las últimas horas de la inauguración». «Carlos», comenzó Alejandro, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía contarle a su mejor amigo que la mujer que había estado llorando durante meses había aparecido de la nada en el hospital que acababan de inaugurar, dando a luz a un bebé que podría ser suyo? ¿Qué pasa? Nunca te había escuchado tan perdido. «Valeria está de vuelta», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión arrancada por tortura. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «¿Valeria? ¿Tu ex prometida?» Carlos finalmente encontró su voz. «¿Dónde? ¿Cuándo?» «Hoy, en el hospital. Llegó en trabajo de parto». «Jesús». «Alejandro, ¿estás diciéndome lo que creo que estás diciéndome?» «No lo sé», respondió honestamente. «Las fechas coinciden, pero Carlos, ella desapareció. Durante 9 meses no supe si estaba viva o muerta, y ahora aparece así, sin explicación». «¿Sofía lo sabe?»
Se dio cuenta inmediatamente de que algo pasaba. Es demasiado inteligente para engañarla. Le dije la verdad, bueno, parte de la verdad. Hermano, necesitas hablar con Valeria, necesitas respuestas, no puedes vivir con esta incertidumbre. Alejandro sabía que Carlos tenía razón, pero la perspectiva de enfrentar a Valeria, después de 9 meses de silencio, lo aterrorizaba más que cualquier negociación de negocios que hubiera enfrentado en su vida. ¿Y si el bebé es mío?, murmuró la pregunta que había estado evitando formular directamente. ¿Y si ella desapareció porque estaba embarazada y no sabía cómo decírmelo? Entonces tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser, respondió Carlos con la honestidad brutal que caracterizaba su amistad. ¿Y qué tipo de futuro quieres construir? Después de colgar, Alejandro permaneció inmóvil frente a la ventana durante horas. La ciudad gradualmente se fue quedando dormida, pero él continuaba despierto, luchando con preguntas que no tenían respuestas fáciles. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Mañana iría al hospital, no como el sí, constructor y benefactor del Hospital San Miguel, sino como un hombre que necesitaba desesperadamente entender por qué la mujer que había amado había elegido desaparecer en lugar de confiar en él. Se dirigió a su habitación, pero sabía que el sueño no llegaría fácilmente. En algún lugar de su hospital, Valeria dormía con un bebé que podría ser hijo de ambos, mientras que en otra parte de la ciudad, Sofía probablemente también estaba despierta, preparándose para una conversación que determinaría el futuro de su relación. El éxito que había saboreado esa mañana parecía pertenecer a otra vida. En el espacio de un día, Alejandro había descubierto que los fantasmas del pasado pueden resurgir cuando menos te lo esperas, y que algunas verdades tienen el poder de reescribir completamente la historia que creías estar viviendo. Alejandro llegó al Hospital San Miguel a las 7 de la mañana, antes de que el ajetreo diario comenzara en serio. Los pasillos vacíos resonaban con sus pasos, cada eco amplificado por la tensión que llevaba en el pecho. Había pasado toda la noche ensayando mentalmente lo que le diría a Valeria, pero ahora que el momento había llegado, todas sus palabras preparadas se desvanecían como humo. Doctor Herrería lo encontró en el área de enfermería, revisando discretamente los registros de pacientes. «Buenos días, señor Mendoza. Es temprano para encontrarlo aquí después de la inauguración de ayer». «Buenos días, doctor. Solo quería asegurarme de que todo funcionara correctamente después del primer día», mintió Alejandro. «¿Cómo está la paciente que llegó ayer en emergencia obstétrica?» «Ah, la señorita Morales. Tanto ella como el bebé están perfectamente. Es un varón de 3 kilos, muy saludable, considerando que nació a las 34 semanas. Ella se ha mostrado algo reservada, pero eso es normal después de un parto prematuro sin acompañamiento familiar». El corazón de Alejandro se aceleró al escuchar la confirmación del apellido. No había dudas. Era realmente Valeria. Podría visitarla, como representante del hospital, para asegurarme de que está cómoda con nuestros servicios. Doctor Herrería lo miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, habitación 312 en el ala de maternidad. Alejandro subió las escaleras lentamente, cada piso amplificando su nerviosismo. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta 312, respiró profundamente antes de tocar suavemente. «Adelante». La voz de Valeria sonaba débil, pero inequívocamente familiar. Al entrar, la encontró recostada en la cama del hospital, amamantando a un bebé diminuto envuelto en una manta azul. Su cabello castaño caía sobre sus hombros de manera descuidada y su rostro mostraba la palidez típica del posparto, pero seguía siendo hermosa de una manera que le cortó la respiración.
Sus ojos se encontraron y por un momento ninguno de los dos habló. El bebé continuó alimentándose pacíficamente, ajeno a la tensión emocional que llenaba la habitación. «Hola, Alejandro», dijo finalmente Valeria, su voz apenas un susurro. «Hola, Vale», respondió él, usando involuntariamente el diminutivo que solía emplear cuando estaban juntos. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que ella fuera una ilusión que pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo?» «Estoy bien», respondió ella, ajustando al bebé en sus brazos. «El personal ha sido muy amable. Tu hospital es impresionante». «Vale, necesito saber», comenzó Alejandro, pero se detuvo al ver lágrimas formándose en los ojos de ella. «Sé lo que quieres preguntar», interrumpió Valeria, «y tienes derecho a saberlo». «Sí, Alejandro, es tu hijo». Las palabras golpearon a Alejandro como una fuerza física. Se sentó pesadamente en la silla junto a la cama, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. «¿Por qué?», fue lo único que logró articular. «¿Por qué desapareciste? ¿Por qué no me dijiste nada?» Valeria cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Porque pensé que no podía darte lo que querías. Hace un año me diagnosticaron endometriosis severa. Los médicos dijeron que las posibilidades de quedar embarazada eran mínimas y que si lo lograba, probablemente perdería al bebé. Pero eso no era razón para irte. Podríamos haber enfrentado cualquier cosa juntos. ¿Te acuerdas de esa noche cuando hablamos sobre tener una familia grande? ¿Sobre los 4 hijos que querías?» Valeria abrió los ojos para mirarlo directamente. No podía soportar verte desilusionarte día tras día. No podía ser la mujer que te quitara ese sueño. Alejandro se inclinó hacia adelante, sintiendo el peso de 9 meses de malentendidos. «Vale, yo te amaba a ti, no a una idea de familia. Te amaba a ti tal como eras». «Lo sé ahora», susurró ella. Pero entonces estaba asustada, confundida. Cuando descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de irme, fue como un milagro y una maldición al mismo tiempo. No sabía cómo regresar, cómo explicarte por qué me había ido. El bebé había terminado de comer y Valeria lo acunaba suavemente. Alejandro extendió una mano temblorosa. ¿Puedo cargarlo?» Valeria asintió, colocando cuidadosamente al pequeño en los brazos de su padre por primera vez. Alejandro miró el rostro diminuto, buscando semejanzas, sintiendo una conexión inmediata y abrumadora. «¿Cómo se llama?» «Mateo», respondió Valeria. «Mateo Alejandro». Sofía había llegado al hospital 2 horas antes de su turno programado. La noche había sido un infierno de insomnio y análisis, desentrañando cada detalle de la reacción de Alejandro el día anterior. Como cirujana, estaba entrenada para tomar decisiones difíciles bajo presión, pero esto era territorio completamente diferente. Se dirigió directamente a la estación de enfermeras de maternidad con la determinación de alguien que había decidido enfrentar la verdad sin importar las consecuencias. «Buenos días. Necesito revisar el archivo de la paciente Morales, habitación 312», le dijo a la enfermera de turno con autoridad médica. «Buenos días, doctora Ramírez». «Por supuesto». Sofía revisó meticulosamente el expediente. Valeria Morales, 28 años, sin acompañante, sin información de contacto de emergencia. Parto prematuro a las 34 semanas. Padre del bebé, no especificado. Más revelador aún era el historial. La última dirección registrada era un apartamento en Mérida, Yucatán. Había estado recibiendo atención prenatal en una clínica privada allá hasta hace 3 semanas. «Enfermera, ¿la paciente ha recibido visitas esta mañana?» «Sí, doctora. El señor Mendoza estuvo con ella hace 1 hora aproximadamente».
El corazón de Sofía se hundió, aunque había esperado esta confirmación. Alejandro no había perdido tiempo en buscar a su ex prometida. La imagen de él corriendo hacia su pasado, mientras ella se quedaba con las piezas rotas de su presente, la llenó de una tristeza que cortaba más profundo que cualquier bisturí. Se dirigió a su oficina y cerró la puerta. Durante 2 años había construido su vida alrededor de la creencia de que Alejandro la había elegido completamente. Habían hablado de matrimonio, de expandir juntos el proyecto del hospital, de construir algo duradero. Ahora descubría que tal vez ella había sido simplemente una distracción de su dolor, una forma de llenar el vacío que otra mujer había dejado. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «Sofía, necesitamos hablar». «Ya lo creo que sí», respondió ella, manteniendo su voz profesionalmente neutra. «Mi oficina, ahora». Alejandro llegó 15 minutos después, con el rostro de alguien que había visto cambiar su mundo para siempre. Sofía lo estudió mientras se sentaba frente a su escritorio, notando cómo sus ojos brillaban de una manera que no había visto en los 2 años que llevaban juntos. «Es mío», dijo él sin preámbulos. «El bebé es mi hijo». «Lo imaginé», respondió Sofía, sorprendida por la calma de su propia voz. «¿Y ahora qué?» «Sofía, esto no cambia lo que siento por ti». «Por favor, no me insultes con esa frase», lo interrumpió ella. «Todo ha cambiado, Alejandro, absolutamente todo». Él se inclinó hacia adelante, buscando sus ojos. «Puedo ser padre de este niño y seguir amándote a ti. Son cosas diferentes». «¿De verdad?» Sofía se recostó en su silla. «¿Y dónde me deja eso a mí? Como la novia comprensiva que acepta compartirte con la mujer que realmente amas y el hijo que tienes con ella. Yo no amo a Valeria, te amo a ti». «Mentira». La palabra salió más dura de lo que Sofía había pretendido. «Vi tu cara ayer cuando la reconociste. Esa no era la expresión de alguien que ve a una ex. Era la expresión de alguien que ve resucitar a la mujer que nunca dejó de amar». Alejandro guardó silencio, y ese silencio fue más revelador que cualquier negativa que hubiera podido ofrecer. «Alejandro, durante estos 2 años, yo creí que habíamos construido algo real. Creí que me habías elegido a mí, no que habías settled por mí, porque ella no estaba disponible. Eso no es cierto, Sofía. Lo que tenemos es real. Tal vez para ti lo fue, pero ahora me doy cuenta de que para mí fue diferente. Yo estaba construyendo un futuro, mientras tú estabas escapando de un pasado». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín interno que Alejandro había diseñado personalmente. «¿Sabes cuál es la ironía de todo esto?», continuó. «Este hospital que construimos juntos, que se suponía que era el símbolo de nuestro futuro compartido, se convirtió en el lugar donde tu pasado te alcanzó. Sofía, por favor, no tomes decisiones precipitadas». Ella se giró para enfrentarlo, y Alejandro pudo ver en sus ojos la determinación que la había convertido en una de las cirujanas más respetadas del país. «No son precipitadas, son necesarias. Te amo, Alejandro, pero no voy a ser la segunda opción de nadie. No voy a ser el plan B mientras tú descubres qué sientes realmente por la madre de tu hijo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que acepto una posición en el Hospital Zambrano de Monterrey, el puesto que me ofrecieron el mes pasado y que rechacé por ti». «Sofía, no hagas esto». «Ya está decidido», mintió ella, aunque la decisión se había formado en su mente solo segundos antes. «Voy a renunciar como directora médica del Hospital San Miguel efectivo en 2 semanas». Alejandro se levantó bruscamente, el pánico visible en su rostro. «Dame tiempo para resolver esto. Dame la oportunidad de demostrarte que puedes confiar en mí». «El tiempo es exactamente lo que no tengo», respondió Sofía. «Tengo 35 años, Alejandro.
No tengo tiempo para ser la otra mujer en tu vida mientras tú decides entre tu pasado y tu presente. Una semana después de la inauguración, Alejandro se encontró dividido entre dos mundos que parecían incompatibles. Cada mañana visitaba a Valeria y Mateo en el hospital, desarrollando una rutina extraña pero necesaria de aprender a ser padre. Cada tarde intentaba convencer a Sofía de que reconsiderara su decisión de marcharse a Monterrey. Pero era durante las noches cuando las preguntas realmente lo atormentaban. Sentado en su estudio, rodeado de los planos arquitectónicos del hospital, que ahora representaba tanto su mayor triunfo como su mayor crisis personal, Alejandro comenzó a darse cuenta de que necesitaba respuestas más completas. Valeria había explicado su desaparición, pero había algo en su historia que no terminaba de encajar. Los detalles sobre su tiempo en Mérida eran vagos, evasivos. ¿Cómo había financiado un tratamiento médico costoso? ¿Por qué no había intentado contactarlo cuando confirmó su embarazo? Decidió contratar discretamente a Miguel Herrera, el mismo investigador privado que había usado infructuosamente para encontrarla meses atrás. «Señor Mendoza», le dijo Miguel 3 días después, «encontré información interesante sobre los meses que la señorita Morales pasó en Yucatán». Se reunieron en un café discreto del centro histórico, lejos de oídos curiosos. Valeria recibió tratamiento en la Clínica de Fertilidad del Sureste durante 5 meses. Es una clínica privada muy cara, especializada en casos complicados de endometriosis y problemas reproductivos. «¿Cómo lo pagó?», preguntó Alejandro. «Aquí es donde se pone interesante. Según mis fuentes, trabajaba como traductora e intérprete para turistas americanos adinerados. Pero también...» Miguel dudó antes de continuar. «Tenía apoyo económico de alguien más». «¿De quién?». «Doctor Ricardo Santamaría, el director médico de la clínica. Un hombre de 40 años, divorciado, muy respetado en su campo. Aparentemente se interesó personalmente en su caso». Alejandro sintió una punzada de algo que no quería identificar como celos. ¿Qué tipo de interés personal? La trataba sin costo, la incluyó en un programa experimental que normalmente requiere listas de espera de años. Y según vecinos del edificio donde vivía, él la visitaba frecuentemente fuera de horarios médicos. La información golpeó a Alejandro como una bofetada. Durante todos estos meses había imaginado a Valeria sola, luchando, necesitándolo. La posibilidad de que hubiera encontrado no solo atención médica, sino también apoyo emocional en otro hombre, complicaba dramáticamente la narrativa que había construido en su mente. Esa noche llegó al hospital más tarde de lo usual. Encontró a Valeria en la sala común de maternidad, meciendo a Mateo mientras observaba las luces de la ciudad a través del ventanal. «Llegaste tarde», comentó ella sin reproches. «Pensé que no vendrías. He estado ocupado con algunos asuntos del hospital», mintió parcialmente Alejandro. «¿Cómo está Mateo?». «Mejor. Los doctores dicen que podríamos irnos en unos días. Sus pulmones se han fortalecido considerablemente». Alejandro se sentó junto a ella, observando a su hijo dormir. El bebé había crecido visiblemente en la semana que llevaba visitándolo, y cada día se parecía más a él en ciertos gestos y expresiones. «Vale, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Ella lo miró con aprensión. «¿Qué quieres saber? ¿Hubo alguien más durante los meses que estuviste en Mérida?». Valeria se tensó visiblemente y Alejandro supo inmediatamente que había tocado un punto sensible. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque necesito entender realmente qué pasó. Necesito saber si cuando decidiste no contactarme era solo por la endometriosis o si había otras razones». Valeria guardó silencio durante largos minutos, ajustando nerviosamente la manta de Mateo.
Conocí a alguien, admitió finalmente. El doctor que me estaba tratando, Ricardo. ¿Y? Y él me ofreció algo que tú no podías, una oportunidad de curarme sin expectativas, sin la presión de tener que explicar por qué había huido. Me trataba como a una paciente que merecía una segunda oportunidad, no como a una mujer que había decepcionado al hombre que amaba. ¿Estuviste en una relación con él? No de la manera que piensas, respondió rápidamente. Nunca fue romántico. Pero sí hubo conexión, comprensión. Él había perdido a su esposa por cáncer y entendía lo que significaba vivir con la incertidumbre médica. Alejandro procesó esta información, sintiendo cómo cada revelación complicaba más sus sentimientos. ¿Por qué regresaste aquí para dar a luz? Porque cuando supe que el bebé era viable, que realmente iba a nacer, supe que tenía que venir. No podía negarte la oportunidad de conocer a tu hijo, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros. ¿Y él? Ricardo, ¿qué opina de tu decisión de volver? Valeria bajó la mirada. No se lo dije, simplemente desaparecí, como había hecho contigo. La ironía no se le escapó a Alejandro. Valeria tenía un patrón de huir cuando las situaciones se volvían emocionalmente complejas. Primero de él, ahora de Ricardo. Vale, no puedes seguir huyendo de las personas que se preocupan por ti. Lo sé, susurró ella. Pero es lo único que sé hacer cuando tengo miedo. El doctor Ricardo Santamaría llegó a Guadalajara sin previo aviso un martes por la mañana, 3 días después de que Valeria y Mateo recibieran el alta médica. Alejandro se enteró de su presencia cuando Roberto lo interrumpió durante una reunión con contratistas del hospital. Señor, hay un doctor de Mérida preguntando por la señorita Morales en recepción. Dice que es urgente y que viene de parte de la Clínica de Fertilidad del Sureste. Alejandro sintió que el estómago se le contraía. Había esperado este momento desde que Miguel le reveló la existencia de Ricardo, pero eso no hacía que enfrentarlo fuera más fácil. Dile que bajo en 5 minutos. Encontró a Ricardo en el vestíbulo principal del hospital, un hombre elegante de estatura media, cabello canoso en las sienes y el porte distinguido que sugería años de práctica médica exitosa. Vestía un traje gris impecable y cargaba un maletín de cuero que parecía contener algo más que documentos médicos. Doctor Santamaría, supongo, dijo Alejandro, extendiendo la mano con cortesía profesional. Señor Mendoza, gracias por recibirme sin cita previa. Soy Ricardo Santamaría y creo que necesitamos hablar sobre Valeria. Su acento yucateco era suave, pero su mirada directa transmitía determinación. Alejandro lo invitó a su oficina, sintiendo la tensión acumularse con cada paso. ¿Café?, ofreció Alejandro una vez instalados. Gracias, pero prefiero ir directo al punto. He venido porque Valeria desapareció de Mérida hace 2 semanas sin decir una palabra. Sus vecinos mencionaron una emergencia médica y el traslado a Guadalajara. Ella está bien, respondió Alejandro cuidadosamente. Tanto ella como el bebé. Ricardo se relajó visiblemente. Gracias al cielo. He estado preocupado. Durante meses, Valeria se convirtió en... Se detuvo buscando las palabras correctas. En alguien muy importante para mí. Lo imagino. Señor Mendoza, sé quién es usted. Valeria me habló de su relación pasada, aunque nunca en detalle. También sé que usted es el padre del niño. La honestidad directa de Ricardo sorprendió a Alejandro. ¿Y qué lo trae aquí entonces? Ricardo abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. Estos son todos los registros médicos de Valeria durante su tratamiento conmigo. Documentación completa de su endometriosis, el protocolo experimental que seguimos y el milagro médico que permitió que mantuviera el embarazo.
por el que me los entrega a mí, porque Valeria va a necesitar seguimiento médico especializado durante los próximos años. Su caso fue muy complicado, y aunque el embarazo fue exitoso, hay factores de riesgo que requieren monitoreo constante. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión médica dando paso a algo más personal. Y también porque creo que usted tiene derecho a entender completamente lo que ella enfrentó. La razón por la que huyó no fue solo miedo al rechazo, era terror médico genuino. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a revisar documentos que revelaban la severidad del diagnóstico de Valeria. Las probabilidades de embarazo exitoso habían sido inferiores al 5%. Los riesgos de complicaciones enormes. Ella nunca me dijo que había sido tan grave. Valeria tiene una tendencia a minimizar su propio sufrimiento. Durante meses la vi luchar no solo con el dolor físico, sino con la culpa emocional de haberse alejado de usted. Culpa. Se culpaba por ser defectuosa, por no poder darle la familia que usted quería. Cada día del tratamiento fue también una batalla psicológica contra la idea de que había arruinado la vida del hombre que amaba. Las palabras de Ricardo golpearon a Alejandro como a puñetazos. Durante meses había estado furioso por el abandono de Valeria, sin comprender completamente la profundidad de su dolor. Doctor, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Usted está enamorado de ella? Ricardo sonrió tristemente. Enamorado, probablemente, pero enamorado de una mujer que nunca dejó de amar a otro hombre. Cada día que pasé con Valeria fue evidente que su corazón estaba en otra parte. Entonces, ¿por qué la ayudó tanto? Porque como médico he aprendido que a veces sanamos a las personas para que puedan regresar a donde pertenecen, no para que se queden con nosotros. El silencio se extendió entre ambos hombres, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Hay algo más que debe saber, continuó Ricardo. Valeria dejó algo en Mérida, una carta dirigida a usted. Me pidió que se la entregara si algo le pasaba durante el parto. Extrajo un sobre blanco del maletín. Ella no sabe que estoy aquí ni que le estoy entregando esto, pero creo que ambos merecen honestidad completa. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas, sintiendo el peso de meses de secretos concentrados en esas páginas. Doctor Santamaría, ¿qué planea hacer ahora? Regresar a Mérida y continuar mi trabajo. Pero antes, me gustaría ver a Valeria una vez más, para asegurarme de que está realmente bien y para despedirme apropiadamente. Alejandro asintió, respetando la dignidad del hombre que había cuidado a la mujer que él amaba cuando más lo necesitaba. Alejandro esperó hasta estar completamente solo en su oficina antes de abrir la carta de Valeria. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba las páginas escritas a mano, reconociendo inmediatamente la caligrafía delicada que una vez había adornado tarjetas de amor y listas de compras compartidas. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esta carta, significa que algo salió mal durante el parto y Ricardo cumplió su promesa de entregártela. Espero que no sea el caso, pero necesitaba escribir estas palabras por si no tengo la oportunidad de decírtelas personalmente. Primero, quiero pedirte perdón, no por estar embarazada. Eso nunca podré lamentarlo porque nos dio al milagro más hermoso, sino por la manera cobarde en que manejé todo. Merecías honestidad desde el primer momento, y en lugar de eso, te di silencio y abandono. La noche antes de irme, después de nuestra cena en Villa Montaña, estaba luchando con noticias médicas que había recibido esa mañana. El doctor me había confirmado que mi endometriosis era severa, grado 4, y que las posibilidades de tener hijos eran prácticamente inexistentes.
Mientras tú hablabas emocionado sobre nuestra futura familia, yo me moría internamente sabiendo que probablemente nunca podría darte esos 4 hijos que soñabas. No pude dormir esa noche. Te quedaste junto a mí, preocupado, preguntando qué me pasaba, y yo inventé excusas sobre el trabajo. En realidad, estaba imaginando tu cara cuando te dijera la verdad. Estaba viendo nuestro futuro desmoronarse antes de empezar realmente. 2 días después, cuando fui a hacerme más exámenes, el mundo se volvió aún más confuso. El mismo médico que me había dado la sentencia devastadora me confirmó que, contra toda probabilidad, estaba embarazada. 3 semanas de gestación. Alejandro, no puedes imaginar la mezcla de alegría y terror que sentí. Era nuestro milagro, pero también mi sentencia de muerte emocional, porque sabía que las probabilidades de perder al bebé eran enormes. ¿Cómo podía decirte que estaba embarazada sabiendo que probablemente tendría que decirte semanas después que lo habíamos perdido? Decidí irme, porque pensé que era más bondadoso desaparecer que hacerte vivir el infierno de la incertidumbre médica conmigo. Fue la decisión más estúpida y egoísta de mi vida, pero en ese momento parecía la única manera de protegerte del dolor que yo estaba viviendo. En Mérida encontré al doctor Santamaría, quien no solo me trató médicamente, sino que me ayudó a entender que mi valor como mujer no dependía de mi capacidad reproductiva. Durante meses, él fue el único ser humano que conocía mi historia completa y nunca me juzgó por la manera en que había huido. Ricardo me enseñó que el amor verdadero a veces significa confiar en la otra persona lo suficiente como para compartir nuestros miedos más profundos. Ojalá hubiera aprendido esa lección antes de lastimarte tan profundamente. Cada día de estos 9 meses pensé en ti. Cada patada del bebé era un recordatorio de lo que estábamos creando juntos, incluso separados. Cada vez que sentía miedo por complicaciones médicas, deseaba desesperadamente tener tus brazos protegiéndome. Sé que tal vez ya hayas reconstruido tu vida sin mí. Sé que merezco que me hayas olvidado. Pero si este bebé sobrevive, espero que puedas encontrar la manera de ser su padre, incluso si no puedes perdonarme a mí. Te amo, Alejandro. Siempre te he amado. Mi huida no fue porque dejara de amarte, sino porque te amaba tanto que pensé que merecías algo mejor que una mujer rota, que podría no darte la familia que soñabas. Si estás leyendo esto y yo no estoy ahí para decírtelo, por favor cuéntale a nuestro hijo que su madre lo amó desde el primer momento y que cada día luchó por darle la oportunidad de conocer al hombre más extraordinario del mundo. Con todo mi amor y arrepentimiento, Valeria P.S. El bebé se mueve mucho cuando escucha música clásica, especialmente Vivaldi. Creo que heredó tu amor por la belleza en todas sus formas. Alejandro terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. La carta revelaba una profundidad de dolor y sacrificio que él nunca había considerado. Durante meses había interpretado su desaparición como rechazo, cuando en realidad había sido un acto desesperado de protección. Se recostó en su silla, sintiendo el peso de malentendidos que habían costado años de felicidad. Valeria había estado protegiendo su corazón de la misma manera que él había estado protegiendo el suyo, pero ambos habían terminado causándose más dolor del que habían intentado evitar. Su teléfono sonó. Era Sofía. Alejandro, necesito verte. Hay algo que debo decirte antes de irme mañana a Monterrey. Sofía, espera. No, escúchame. He tomado mi decisión, pero merezco la cortesía de una despedida apropiada. Él dobló cuidadosamente la carta de Valeria y la guardó en el cajón de su escritorio. Tenía la sensación de que las próximas horas determinarían no solo su futuro inmediato, sino el tipo de hombre que elegiría ser de ahí en adelante.
Alejandro encontró a Sofía en el jardín interno del hospital, el mismo espacio que había diseñado pensando en crear un ambiente de paz y reflexión. Ella estaba sentada en uno de los bancos de mármol, observando la fuente central, mientras el atardecer pintaba el cielo, de tonos dorados y rosados. «Pensé que te encontraría aquí», dijo él, sentándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Este lugar siempre me tranquiliza», respondió Sofía sin mirarlo. «Irónicamente, fue lo último que diseñaste para el hospital y se convirtió en mi refugio durante estos días difíciles». Permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando el sonido suave del agua cayendo y los pájaros que anidaban en las bugambilias. «Sofía, leí algo hoy que cambió mi perspectiva sobre todo lo que ha pasado». «¿La carta?» Alejandro la miró sorprendido. «¿Cómo sabías?» «Porque vi llegar al doctor de Mérida esta mañana. No es difícil deducir que venía a cerrar círculos pendientes». Sofía finalmente lo enfrentó. «Y porque tu expresión cuando saliste de la reunión con él era la de alguien que acababa de entender algo fundamental». «Ella nunca dejó de amarme», admitió Alejandro. «Su huida fue miedo, no rechazo. Miedo a no poder darme la familia que yo quería». «Lo sé», dijo Sofía suavemente. «Y eso hace que esto sea aún más difícil para mí». «¿Qué quieres decir?» Sofía se giró completamente hacia él, y Alejandro vio en sus ojos una tristeza profunda mezclada con una determinación inquebrantable. «Durante estos días he pensado mucho en nosotros, en lo que construimos, en lo que significó para mí, en lo que podríamos haber sido». Pausó respirando profundamente. «Y me di cuenta de algo importante. Yo me enamoré de la versión de ti que conocí. Un hombre seguro, decidido, que parecía haber superado completamente su pasado. Esa versión soy yo también, Sofía». «No, Alejandro. Esa versión era tu mecanismo de supervivencia. Era tu manera de funcionar después de una herida que nunca sanó realmente. Estos días lo han demostrado. Un jardinero pasó cerca de ellos, regando las plantas con cuidado meticuloso. La vida continuaba su curso normal mientras ellos navegaban por una de las conversaciones más difíciles de sus vidas». «¿Eso significa que nuestros 2 años no significaron nada?» «Al contrario», respondió Sofía, su voz cargada de emoción. «Significaron todo. Me enseñaste a amar de una manera que no sabía que era posible. Me mostraste que podía ser vulnerable sin perder mi fuerza. Construimos algo hermoso juntos. Entonces, ¿por qué terminarlo? Porque el amor no siempre es suficiente. A veces, amar a alguien significa reconocer que no eres la persona correcta para ellos, sin importar cuánto los ames o cuánto te amen». Alejandro sintió que el corazón se le partía al comprender la profundidad del sacrificio que Sofía estaba haciendo. «Tú mereces ser el centro del mundo de alguien, no compartir ese espacio con un pasado no resuelto», continuó ella. «Y Valeria merece la oportunidad de reconstruir lo que ustedes tenían, especialmente ahora que hay un niño involucrado. ¿Y tú qué mereces? Yo merezco empezar de nuevo. Merezco encontrar a alguien que me elija completamente desde el primer día, no alguien que llegue a mí por default, después de perder a su primera opción». La honestidad brutal de sus palabras cortó más profundo que cualquier acusación podría haberlo hecho. «Sofía, estos 2 años contigo no fueron un default, fueron reales para ti, lo sé», lo interrumpió gentilmente. «Pero Alejandro, cuando viste a Valeria en esa camilla, no reaccionaste como un ex que se había movido completamente hacia adelante. Reaccionaste como un hombre que veía regresar a la mujer que nunca había podido olvidar. No podía negarlo, porque era verdad. El trabajo que hicimos juntos en este hospital va a salvar vidas durante décadas. Eso nunca va a cambiar, sin importar lo que pase entre nosotros personalmente». Sofía se levantó del banco.
Y espero que algún día, cuando todo esto se resuelva, podamos ser amigos. Es definitivo, tu decisión de irte. Es definitivo. Mañana temprano salgo hacia Monterrey. Mi reemplazo llegará la próxima semana. Alejandro se levantó también, sintiendo la finality del momento. ¿Puedo abrazarte una última vez? Sofía asintió, y se abrazaron en el jardín que habían diseñado juntos, rodeados por la belleza que habían creado como equipo. Era un abrazo de despedida, de gratitud, de amor que encontraba su final no por falta de sentimiento, sino por exceso de sabiduría. «Cuida a tu familia, Alejandro», susurró Sofía, «y cuídate a ti mismo». Cuando se separaron, Alejandro vio lágrimas en los ojos de Sofía, pero también vio paz. Ella había tomado la decisión más difícil por las razones correctas, y él la respetaba demasiado como para intentar cambiar su mente. Mientras la veía alejarse hacia el hospital, Alejandro se quedó solo en el jardín, enfrentando la realidad de que en el espacio de 2 semanas había ganado un hijo, perdido a la mujer que creía amar y redescubierto a la mujer que nunca había dejado de amar. Ahora tenía que decidir qué tipo de futuro iba a construir con los pedazos que quedaban. 3 semanas después de la partida de Sofía, Alejandro se encontró en una encrucijada que definiría el resto de su vida. Valeria se había instalado temporalmente en un pequeño departamento cerca del hospital, donde él la visitaba diariamente para pasar tiempo con Mateo. Sus encuentros se habían vuelto más cómodos, pero permanecían cargados de una tensión no resuelta. Ese sábado por la mañana, mientras caminaban por el parque metropolitano con Mateo en su carriola, Valeria finalmente rompió el silencio que había caracterizado su nueva dinámica. «Alejandro, necesitamos hablar sobre lo que va a pasar ahora», dijo, deteniéndose junto a un lago donde familias alimentaban a los patos. «Lo sé», respondió él, agradecido de que finalmente abordara el tema que ambos habían estado evitando. «Ricardo me llamó ayer. Me dijo que vino a verte, que te entregó la carta». Alejandro asintió, observando cómo Mateo dormía pacíficamente en la carriola. «¿Por qué no me dijiste que la habías escrito?» «Porque la escribí esperando no tener que usarla nunca. Era mi manera de asegurarme de que si algo me pasaba, tú supieras la verdad completa». Se sentaron en un banco frente al lago. Alejandro había ensayado esta conversación docenas de veces, pero ahora que el momento había llegado, las palabras parecían insuficientes. «Vale, leí cada palabra de esa carta. Entendí tu miedo, tu sacrificio, tu amor. Pero también necesito que entiendas algo. Durante estos 2 años, mi vida no se detuvo. Lo sé. Sofía me lo dejó claro antes de irse. Hablaste con ella. Fue a verme el día antes de marcharse a Monterrey. Me dijo que te amaba lo suficiente como para dejarte ir, para que pudieras resolver tu pasado sin la presión de elegir entre nosotras». Alejandro sintió una punzada de dolor al recordar la nobleza de Sofía. «¿Qué más? ¿Te dijo?» «Que yo había tenido suerte de encontrar a un hombre como tú 2 veces en la vida y que no desperdiciara esta segunda oportunidad por orgullo o miedo». Valeria se giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Alejandro, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Sé que lastimé profundamente a una mujer extraordinaria al regresar cuando lo hice. ¿Pero qué? Pero todavía te amo. Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando estaba convencida de que había perdido el derecho a tu corazón para siempre». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión sagrada. Alejandro las había esperado, pero escucharlas seguía teniendo el poder de desarmar completamente sus defensas. «Y yo nunca dejé de amarte a ti», admitió finalmente. «Sofía tenía razón sobre eso. Construí una vida nueva,
Me enamoré de ella genuinamente, pero una parte de mi corazón siempre te siguió perteneciendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Alejandro miró a su hijo, quien había despertado, y los observaba con ojos curiosos que parecían una mezcla perfecta de ambos padres. Empezamos despacio, sin presiones, sin expectativas irreales. Tenemos un hijo que criar, y eso es lo más importante. El resto lo descubriremos día a día. ¿Podrás perdonarme algún día por haberte hecho tanto daño? Solo si tú puedes perdonarme por no haber sido el tipo de hombre que te hiciera sentir segura de contarme tus miedos desde el principio. Valeria se inclinó hacia él, y por primera vez en meses se permitieron un abrazo que no estaba cargado de culpa o nostalgia, sino de esperanza. «Hay algo que necesitas saber», dijo Valeria cuando se separaron. «Ricardo me propuso matrimonio antes de que me fuera de Mérida». Alejandro sintió una punzada de celos, pero la controló. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que era el mejor hombre que había conocido después de ti, pero que mi corazón nunca sería completamente mío para dárselo a otra persona». «¿Y él qué dijo?» «Que entendía, y que si algún día las cosas no funcionaban contigo, él estaría esperando». Alejandro respiró profundamente, procesando la generosidad de un hombre al que nunca había conocido, pero por quien sentía un respeto profundo. «Vale, necesito que sepas algo también. No vamos a apresurarnos. Vamos a conocernos de nuevo, como las personas que somos ahora, no como las que éramos hace 3 años». «Me parece perfecto», sonrió Valeria. «Después de todo, tenemos el resto de nuestras vidas para averiguar si podemos hacer que funcione esta vez». 18 meses después de la inauguración que cambió todo, Alejandro se encontraba nuevamente frente al Hospital San Miguel, pero esta vez para un evento muy diferente. La nueva ala pediátrica especializada estaba lista para ser inaugurada, y con ella una nueva oportunidad de celebrar logros sin que el pasado interfiriera con el presente. Mateo, ahora un niño de 15 meses que caminaba con la determinación característica de los Mendoza, corría por los jardines mientras Valeria lo seguía con una sonrisa que irradiaba la paz que había encontrado después de tanto tiempo de incertidumbre. «¿Estás listo?», preguntó Valeria, acercándose a Alejandro mientras se ajustaba el vestido azul que había elegido para la ocasión. «Más que listo», respondió él, tomando su mano con la naturalidad que habían reconstruido pacientemente durante los últimos meses. Su reconciliación no había sido inmediata ni perfecta. Habían necesitado meses de terapia de pareja para reconstruir la confianza, sesiones donde ambos habían aprendido a comunicarse honestamente sobre sus miedos y expectativas. Valeria había tenido que superar su tendencia a huir cuando las cosas se volvían difíciles, mientras que Alejandro había aprendido a expresar sus sentimientos en lugar de asumir que ella podía leer su mente. El proceso había sido doloroso pero transformador. Habían descubierto que eran personas diferentes a las que habían sido 3 años atrás, más maduras, más conscientes de sus vulnerabilidades, más dispuestas a luchar por lo que realmente importaba. «¡Papá!», gritó Mateo, corriendo hacia Alejandro con los brazos extendidos. Su vocabulario crecía cada día, y cada nueva palabra era una celebración para ambos padres. «¿Viste? Ya domina el jardín», rió Alejandro alzando a su hijo. «Va a ser un explorador como su madre. O un constructor como su padre», añadió Valeria, acariciando el cabello oscuro de Mateo. La ceremonia de inauguración de la nueva ala pediátrica había atraído a la misma élite de Guadalajara que había asistido al evento original, pero esta vez la atmósfera era diferente.
Alejandro ya no era solo el empresario exitoso, presentando su proyecto más ambicioso. Era un padre de familia que había encontrado el equilibrio entre sus logros profesionales y su felicidad personal. Doctor Herrería se acercó con una sonrisa radiante. «Señor Mendoza, todo está listo para el corte de la cinta. La nueva ala pediátrica va a revolucionar la atención infantil especializada en todo el occidente del país». «Gracias, doctor. ¿Ha llegado ya nuestra invitada especial?» «Acaba de llegar. La doctora Ramírez está revisando los equipos de cardiología pediátrica». Alejandro había invitado a Sofía como consultora para el diseño de la nueva ala. Su expertise en cardiología había sido invaluable para crear un espacio que pudiera atender las necesidades más complejas de pacientes pediátricos. Durante los meses de planificación, habían reconstruido gradualmente una amistad basada en el respeto mutuo y el cariño genuino que habían compartido. Sofía apareció desde el interior del hospital, luciendo el mismo porte profesional elegante que siempre la había caracterizado. Se había casado 6 meses atrás con un cardiólogo de Monterrey y irradiaba la felicidad de alguien que había encontrado su lugar correcto en el mundo. Alejandro, Valeria, los saludó con calidez genuina. «Los equipos están funcionando perfectamente. Van a poder salvar vidas que antes eran imposibles de atender en la región». «Gracias por todo tu trabajo en este proyecto», respondió Alejandro. «No podríamos haberlo hecho sin tu expertise». «Fue un placer contribuir. Además», sonrió mirando a Mateo, «alguien tiene que asegurar que este pequeño tenga la mejor atención médica disponible si alguna vez la necesita». Valeria se acercó a Sofía con una expresión de gratitud. «Sofía, nunca podré agradecerte lo suficiente por la manera en que manejaste todo cuando regresé. Tu generosidad hizo posible que Alejandro y yo encontráramos nuestro camino de vuelta el uno al otro». «Todos merecemos ser felices», respondió Sofía simplemente, «y es evidente que ustedes han encontrado su felicidad juntos». La ceremonia de corte de cinta transcurrió sin incidentes inesperados. Esta vez, cuando Alejandro y Valeria sostuvieron las tijeras juntos, no había sombras del pasado acechando su futuro. Mateo aplaudió entusiasmado desde los brazos de Carlos, quien se había convertido en el padrino devoto que ninguno de ellos había esperado, pero que todos habían llegado a adorar. Cuando los pétalos de rosa comenzaron a caer nuevamente desde los balcones, Alejandro miró a su alrededor. Su hijo sano y feliz, la mujer que había elegido amar por segunda vez, el hospital que representaba no solo su éxito profesional, sino también su crecimiento personal y los amigos que habían permanecido a su lado durante las tormentas. «¿En qué piensas?», le preguntó Valeria mientras posaban para las fotografías oficiales. «En que a veces el amor significa dejar ir, y otras veces significa luchar con transparencia y coraje por una segunda oportunidad. ¿Y cuál fue nuestro caso?». «Los dos», respondió Alejandro, besando suavemente su frente. «Primero tuvimos que dejarnos ir completamente para poder encontrarnos de nuevo como las personas que realmente somos». El Hospital San Miguel había sido testigo del final de una historia y el comienzo de otra completamente nueva. En sus pasillos, donde la vida y la muerte se encontraban diariamente, 3 personas habían aprendido que el amor verdadero a veces requiere sacrificio, siempre requiere honestidad y ocasionalmente ofrece segundas oportunidades a quienes están dispuestos a crecer. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.